Buenas noches, señoras y señores, buenos días, buenas tardes. Soy su amigo Richard Dalier, el mexicano en Bélgica, y lo prometido es deuda. Se logró, señoras y señores, esta super entrevista. El día de hoy, bueno, los que no han visto mis otros videos, les invito a que vean mi video de la entrevista de ayer que tuvimos con el buen Pedro Miguel. Y bueno, el lunes también con la doctora Raquel Hurtado Ortiz. El día de hoy, señoras y señores, sorpresa porque los vamos a tener a los dos. Vamos a entrar a detalle bien y bonito a ver qué es lo que está pasando en cuanto a la pandemia y esta diferencia entre las redes sociales, cómo se lleva una con otra. Y bueno, pues para los que no saben quién es Raquel Hurtado Ortiz, les invito a que vayan a ver el video de lunes y ahí van a saber todo de ella, lo mismo del señor Pedro Miguel. Si quieren saber realmente cómo es que está todo esto de los medios y quién es el señor Pedro Miguel, les invito a que vean el video del día de ayer martes para que sepan quién es cada uno de ellos y puedan darle ese seguimiento bello y hermoso a esta entrevista del día de hoy. Pues voy a pasar directamente con estos dos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, Raquel y Pedro Miguel. Buenas tardes, noches para ustedes. Buenas noches a los dos. Doctora Raquel, doctor Richard, qué gusto estar con ustedes. Hombre, un placer tenerlos aquí a los dos. Temas realmente importantes, interesantes. Sigue el golpeteo por parte, pues, de la derecha conservadora en México. Lamentablemente, este tipo de personajes que están cayendo uno a uno y que tienen el interés aparente de destruir a México, pues no se cansan de mentir. La primera pregunta va pues directamente para Raquel y ya después Pedro nos dará también la respuesta. Hemos visto en estos días una respuesta del gobierno de Estados Unidos base a mentiras de una operación llamada Rápido y Furioso sobre el expresidente Calderón. En esta pregunta, él se ha deslavado las manos y han mentido incluso en cuanto a lo que es el coronavirus. En algún momento, Felipe Calderón, desde tu punto médico y abajo para Pedro Miguel, en tu experiencia que es, vaya, periodística, en algún momento Felipe Calderón podría tener el conocimiento, vamos a decirlo, por lo menos a la mitad del nivel de un médico epidemiólogo para poderle informar a la gente qué hacer o no en estos tiempos de pandemia? Sí, bueno, efectivamente, bueno, antes que nada, como lo dije en el programa anterior, yo creo que es muy importante tener estos espacios y que podamos llegar por las redes sociales, por los diferentes medios, canales, etcétera, para precisamente tener esta discusión con todos los acontecimientos que estamos viviendo, ahorita particularmente por la pandemia y todo lo demás todos los demás fenómenos que estamos también analizando al mismo tiempo. Y por eso bueno, te agradezco la invitación. En el caso de este tema en particular, es muy interesante cómo, obviamente, personajes políticos que, como tú bien dices, no pueden ser todólogos, no pueden, que un día son feministas, otro día son científicos o epidemiólogos, pues esto tiene un claro mensaje, ¿no? Ellos, hay intereses diferentes a lo que debería ser el interés desde el punto de vista científico o médico, por ejemplo, para llevar a cabo el control de la pandemia en México. Entonces, en este caso, pues obviamente, pues la respuesta es no. El expresidente no tendría por qué estar opinando al respecto del control en el aspecto sanitario del control de la epidemia, pero pues bueno, ahí la política también entra de una manera particular, y lo que a mí en lo personal me preocupa es que, esta, que este golpeteo político pueda traer consecuencias graves desde el punto de vista de la salud y hasta de la vida para las personas. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Raquel Hurtado, pero me temo que ese es el propósito, que tenga consecuencias graves en la salud y en la vida
de las personas. Y lo decíamos en la otra plática, tenemos una pandemia contra un virus para el cual no hay vacuna y no hay cura. ¿Cuál es el principal instrumento de política de salud que puede tener un gobierno ante esta pandemia? La comunicación con la población. Destruye la comunicación con la población y vas a lograr que la pandemia se multiplique. Es así de simple. Socávale su autoridad al doctor Hugo López-Gatell, di que están diciendo cifras falsas, di que se tienen que aplicar más pruebas, que están escondiendo el número de muertos. Logra que la población deje de confiar en esta autoridad sanitaria, porque esa confianza es lo que ha logrado tener una cierta disciplina social y contener la pandemia, y entonces lograrás crear la catástrofe que querías para desacreditar al gobierno y, últimamente, para derrocarlo. Es un golpe de estado epidémico lo que estamos viviendo. En sus aspectos profesionales, ¿qué influencia tienen las redes sociales en cuanto, bueno, la mayoría hasta el momento, yo creo que son más los influencers, las personas en las redes sociales, los youtubers, que están en defensa de este nuevo gobierno? ¿Qué tanta influencia tiene en el sector médico como en el sector periodístico esta influencia de las nuevas redes para ustedes? Pues yo creo que es una forma muy práctica para las personas de tener acceso a la información. El problema es que tanto en redes sociales como en diferentes medios, pues tienes información de todo tipo. Y yo, también lo mencioné en el video pasado, yo recomiendo darle prioridad a los canales oficiales, en este caso, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, de algunos de universidades de renombre, como de la UNAM, el Politécnico y otros, para informarse sobre la epidemia o pandemia en general. Porque el problema de la desinformación, y que a lo mejor tiene que ver con todo este manejo a propósito de la información con un fin un poco macabro, ¿no? Porque si ese es el fin, realmente estaríamos ante, como dice Pedro Miguel, a un golpe de estado epidemiológico, por decirlo así. Y precisamente para evitar que ese tipo de información sea el que se apodere de la discusión en la población, hay que hacer esa recomendación de informarse con los canales oficiales. Porque aquí lo importante es eso, que es el equipo de médicos, científicos, epidemiólogos, los que están llevando el control de la epidemia. No son políticos los que están tomando decisiones para el control de la epidemia. Claro, está el ejecutivo y luego está el equipo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero detrás de él o con él están muchos otros científicos, muchos otros médicos. Entonces, también se me hace muy, muy, muy mezquino y peligroso el que por desacreditar a un gobierno se esté desacreditando a esa comunidad científica. ¿Por qué? Porque todos los demás, científicos, médicos, podemos también estar siendo dañados en nuestra credibilidad por ese tipo de golpeteo. Pues a mí me parece que es muy claro, es decir, si Felipe Calderón no vaciló en provocar 150,000 muertes para legitimarse, no veo por qué se iba a tocar el corazón al provocar decenas de miles de muertes para deslegitimar a su principal adversario, ¿no? Con este asunto de los medios, yo creo que hay que tener precaución. Es un arma de dos filos, o tal vez de tres. Una cosa son los youtubers y otra cosa son las redes sociales. Y otra cosa son los medios de nueva generación nativos de Internet. Yo haría estas tres distinciones. ¿Por qué? Porque las redes sociales no vamos a decir que son exclusivamente de individuos, porque sabemos que hay intereses corporativos, que hay granjas de bots, etcétera, pero el individuo tiene una presencia, el ciudadano, la ciudadana, que
hacen un ejercicio informativo a su manera. Los youtubers buscan, en su mayoría, conformarse como nueva instancia informativa, al margen o independientemente de los medios nativos de Internet, que son otra cosa. Que quizá un ejemplo claro sería The Huffington Post, ¿no? En México estamos llenos de eso, está, sin embargo, La Silla Rota, Revolución 3.0, SDP, Pájaro Político, es decir, hay un montón, ¿no? El problema entre los medios nativos de Internet, por un lado, y youtubers y redes sociales, es el grado de profesionalidad, de profesionalismo. A ver, miren, sin afán de ser mamón y de decir los periodistas acá, no, yo no estudié periodismo, pero a ver, si yo voy y me compro un bisturí, no puedo decir que soy cirujano, pero mucha gente, si abre una cuenta en Twitter, cree que es periodista, y pues no. El periodismo tiene un instrumental, una serie de métodos de verificación, de validación, una demanda de rigor, estructuración de la información, presentación de la información, que sí está presente en los medios nativos de Internet, que ya no son periódicos, ni revistas, ni canales de tele, ni estaciones de radio, que son internéticos, pero no necesariamente está presente en youtubers ni en redes sociales. Esto, hay una proliferación de amateurismo y hay una proliferación de mala fe que es incontrolable. Hace rato estaba yo viendo que uno que dice que es médico y que es comunicador y que es fotógrafo, y le echen cara a López Obrador que por qué hablo mal de los médicos, mire cómo estamos, y pone ahí unas fotos que son de China y de España, de médicos agotados, ¿no? Y dices, oye, Bueno, mucha también lo hizo gente Proceso, ¿eh? Y siendo un diario escrito, ya vimos las fotos que presentó el presidente que realmente dañan, enseñando fotos que nada que ver. Lo ha hecho Azteca, a mí en verdad fue algo sorprendente ver a alguien como Javier Alatorre, con tantos años de experiencia periodística, salir a decirle a la gente no hagan caso, ¿no? Entonces, sí hay un golpeteo fuerte y yo creo que, como mencionas ahorita, Pedro Miguel, hay una diferencia o debería de existir una ética profesional entre los periodistas. Sin embargo, en lugar de impulsar a estos youtubers amateurs, a estos tuiteros amateur que dices tú se sienten periodistas, a jalarlos a aprender, porque realmente podemos, hoy hemos visto cómo en Televisa, en TV Azteca, metían al hijo del sobrino del ahijado y les daban una acreditación como periodistas sin haber estudiado periodismo. Y con los años, pues adquirían experiencia y eran, pues, respetados como tal, a pesar de no serlos. Luego entonces, pues muchos de estos, aquí en Europa, por ejemplo, en Bélgica, lo que están haciendo muchos medios noticiosos es agarrar a youtubers con talento y empezar a compartir opiniones y empezar a sacar conclusiones en base a la opinión del youtuber con el aspecto periodístico, y a la gente le fascina y no han perdido sus audiencias televisivas. La gente puede ver el mismo programa de televisión de noticias en el celular o en la televisión, y entonces dan menos cavidad a los youtubers, y los youtubers pues siguen teniendo sus audiencias, pero no tan claras como está en México. En México los youtubers políticos cada vez han ido tomando más fuerza, ¿no? Estaría en cierto punto, digo, para bien de los medios en México, en el aspecto médico, en el aspecto periodístico, que se tratara de generar ese tipo de hermandad. Yo digo, cada vez es más difícil por el tipo de controversia y las peleas que hay, porque sirven pues unos a un grupo liberador y a un grupo conservador. ¿Creen ustedes que haya esa posibilidad aún en México? Yo creo que debe de llegar el momento en que haya esa posibilidad, porque es cierto lo que mencionas, Richard. Sí, he escuchado a varios youtubers, porque yo creo que ahora muchas personas se informan a través de youtubers, porque de alguna manera los youtubers hacen todo el resumen, diferentes noticias, porque a veces uno con tantas actividades en el día, pues quisiéramos estar al pendiente de diferentes noticias, y lo que hacen, que a mí me parece muy, muy útil, los youtubers, es que hacen ese resumen para que, no sé, en 20 minutos, en una cápsula de 20 minutos, puedas tener
una información muy variada, ¿no? Yo creo que esa parte es muy práctica para las personas y pues es también la participación de los youtubers es democrática, ¿no? También yo creo que va a haber diferentes intereses que van a tener también sus youtubers de derecha, de izquierda, por ejemplo, pero bueno, eso yo creo que va también ya va implícito en las personas, ¿no? En el tipo de ideología que cada uno de nosotros tenemos. Y eso pues no está mal, o sea, lo que está bien es ser abierto, sincero, no como antes en los medios que se decía que eran objetivos, imparciales, pero realmente siempre hay un interés económico, político o de otro tipo manejando los diferentes medios. Pero yo creo que debe ser también útil poder llegar a hacer eso. Es complicado. A ver, que seas un medio convencional o un medio conformado por periodistas no implica que vas a decir siempre la verdad o que vas a decir siempre mentiras. Que seas un youtuber tampoco. Lo que pasa es que, a ver, en los medios les enseñaron, si no a distinguir muy claramente, creo que se ha distorsionado mucho, pero tendría que haber una enseñanza de distinguir entre los medios y los fines. Es decir, si tu interés es la información, el dinero es un medio. Hemos visto que hay medios para los cuales el dinero es un fin, que son absolutamente mercantilistas, que ven a sus audiencias como clientelas y que venden noticias literalmente. Y en los youtubers yo creo que luego ni siquiera lo disimulan, ¿eh? Porque también hay unas cosas muy bárbaras y ves así, pero desde que ves el anuncio del video en YouTube, ves que este cuate o esta cuata está diciendo, me urge traer tráfico, y no es cierto, y está anunciando algo falso. A ver, el problema no está entonces en el tipo de medio, ni está en el tipo de plataforma o de cuna tecnológica. El problema está en la esencia de la información como relación social. Ya La hiciste que le información... zumbaran las orejas ahí a varios ahorita de los youtubers. Van a estar Mira, así de ¡ah! mira, es que es muy simple. Somos multidimensionales. Hay muchas relaciones sociales distintas. El comercio es una, la religión es una, la información, la educación. El problema del neoliberalismo es que le ha impuesto las reglas del comercio a todas las otras relaciones sociales. Y entonces en la política ya no se ven electorados sino clientelas. Y apareció el término marketing político. ¿Qué es eso? Oferta política. ¿Qué es eso? Eso es para el comercio, no para la política. Y en el ámbito de la información, pues resulta que ahora se hace información para hacer dinero y no se busca tener dinero para informar, que creo que es lo que tendría que hacerse. Entonces, lo que hemos vivido, y no es exclusivo del ámbito de la información, lo vivimos también en la religión, lo vivimos en el amor. En todos lados hay la imposición de una lógica mercantil, en donde yo te tengo que vender algo y tú me tienes que comprar algo. La salud, la privatización de la salud, pues se trata básicamente de que dejes de ser paciente y te conviertas en cliente. Es así de simple. Y en el ámbito de la información, pues se trata de que dejes de ser televidente, radioescucha, audiencia, tráfico, y te conviertas en cliente. Y se distorsiona todo de una manera espléndida. Entonces, claro, pues llega un momento en el que ya no informas lo que está ocurriendo, sino informas lo que se vende, lo que va a vender a tu producto. Y ya te vas a ver como un producto. Y esto, insisto, puede ocurrir en un periódico impreso en prensa plana o en una cuenta de Twitter. Les pregunto a ambos, ¿cómo sería posible romper esta estructura, esta cadena de mercantilismo médico y periodístico informativo? A ambos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como lo dices, Pedro, muchos o la enseñanza de muchos youtubers o el ejemplo es la televisión y
ahorita me van a odiar más muchos de los youtubers todavía, pero seamos honestos, es el ejemplo que se toma para poder transmitir los cambios, transiciones, ediciones. Todos son objetos que, a pesar de ser nuevos, pues tienen como base y como fundamento lo que por muchos años hemos visto a través de la televisión, en mi perspectiva. Lenguaje televisivo, sí. Lenguaje televisivo. Lamentablemente, este lenguaje televisivo y este contenido televisivo que ha dejado el legado de esa televisión por los últimos 40 años es bastante destructivo. Y ahora, para las nuevas pues tendencias, los nuevos youtubers, los nuevos comunicadores que aparecemos, tenemos que vernos muchas veces obligados a tener que utilizar títulos o amarillistas o que generen cierto tipo de morbo para que la gente dé ese clic, para que la gente lo vea. ¿Cómo se puede combatir esto y cómo se puede empezar a cambiar desde el punto médico de Raquel y desde el punto periodístico, analista que eres, Pedro? ¿Cómo podemos empezar a transformar esto en la mentalidad de la gente y la gente? ¿Cómo puede empezar a ayudarnos a cambiar este tipo de situaciones? Pues para empezar a evolucionar en cuanto a todo esto y que sea algo pues más auténtico y más veraz. Yo creo que desde el punto de vista científico, creo que los científicos tenemos también ese deber de hacer llegar la ciencia al público en general, cosa que a veces, me incluyo ahí, a veces creo que no tenemos la facilidad tal vez por un lenguaje que a veces es muy técnico y no se puede llegar a lo mejor a tener esa comunicación directa con el público en general. Es algo que yo, por ejemplo, le admiro y yo creo que también por eso ha sido muy atacado, ¿no? En este ejemplo, el doctor Hugo López-Gatell, porque él sin dejar de ser técnico, sin dejar de hablar científicamente, ha logrado conectar con la gente. Entonces la gente le tiene confianza porque él explica muy bien. Y yo creo que tenemos que utilizar estos medios o diferentes plataformas para poder llegar al público en general y explicarles para que en este caso, por ejemplo, hablando de toda la desinformación que hay sobre la pandemia, poder tener ese papel importante. También hay otros aspectos, pero esos ya son aspectos como cómo vamos a compartir la información científica que se genera día a día, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas al respecto. Está, por ejemplo, la propuesta del Open Science, ¿no? De dejar que muchos artículos científicos sean accesibles abiertamente a las personas, ¿no? Porque hay también todo un marco de comunicación de resultados científicos en las revistas de renombre científicas, que bueno, no siempre son de acceso libre, siempre hay que pagar, suscribirse, etc. Y bueno, yo creo que eso sería desde mi punto de vista lo más importante. A mí me parece que estamos ante dos cosas. Lo primero es que hay que reconocer ámbitos profesionales. Es decir, si yo soy periodista o barrendero o mesero o arquitecto y me pongo a discutir con un epidemiólogo, estoy siendo un poco ridículo y un poco pendejo, porque el 99% de probabilidades es que yo no entienda ni papa de qué está diciendo. Y esto no es un elogio de lo tecnocrático, es que hay ámbitos del conocimiento en los que para entrar a un debate serio, pues tienes que tener una profundidad y una especialización. Que esto ha sido flagrantemente ignorado, ¿no? Entonces, tenemos a la epidemióloga Denise Dresser, al infectólogo Enrique Krause, ¿no? Al internista Carlos Lorete Mola, al proctólogo Felipe Calderón. O sea, pues esto no es serio. Bueno, él es especialista en alcoholes. En los geles Yo creo que es laboratorista, más bien. Y por otro lado, pues tendríamos que dignificar el oficio periodístico. No digo la profesión porque deliberadamente no creo en esto como una profesión, creo que es un oficio y creo que hay que dignificarlo.
ese es un nivel de la discusión. Te Y corto tantito. Dijiste laboratorista y hizo la cara Raquel, así como diciendo, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Por qué me lo mandas al laboratorio? Ah, ese que se quede allá con Margarita Zavala. Yo no lo quiero en mi laboratorio. perdón, Raquel, o sea, no fue con intención de aventarte a Estuvo, Felipe no, es que Calderón. estuvo buenísimo. Cuando dijiste, ha de ser laboratorista, Raquel fue así de, ¡oh! ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, retiro el nombramiento y el título. Esto, estaba mejor proctólogo, ¿no? Entonces, esto, yo diría, tenemos un nivel en el que tenemos que procurar una profesionalización, pero hay otro nivel, que es el nivel inexorablemente político de esta historia. Y aquí hablo de un proyecto de nación, hablo de ganar la presidencia, hablo de hacer un proyecto, un plan nacional de desarrollo, hablo de hacer programas gubernamentales, de establecer políticas públicas para desmercantilizar al país y ojalá que al mundo. Y se requiere el aparato de gobierno para emprender esta tarea. Solo desde abajo no se va a lograr. Respeto mucho el abajo, respeto mucho el ámbito de lo pequeño, de las comunidades, pero ese universo no va a confluir nunca para establecer una política económica, una política exterior, una política científica, una política monetaria. Se requiere una coordinación nacional desde un gobierno, desde una instancia de gobierno que hoy afortunadamente es la presidencia de la República. Y tenemos que hacer este trabajo de desmercantilización en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito periodístico. En mi terreno yo diría, oigan, la información a veces no es negocio, a veces simplemente no da. ¿Por qué no vamos pensando en medios, sea cual sea su plataforma tecnológica, que sean organismos de interés público, como lo son los partidos? Porque la información es de interés público. Sí. ¿Por qué no pensar en un Estado que garantice el sostenimiento de medios con plena autonomía? Digo, hay los modelos europeos, la BBC de Londres, la Deutsche Welle, Radio France Internacional, estaba la RAI en Italia, que creo que ya valió madre, en fin, ¿no? En España nunca hubo porque eran franquistas, pero creo que podemos pensar en medios de Estado separados del gobierno, autónomos, con su propio estatuto, pero que sean sostenidos con recursos públicos porque la información es de interés público, por ejemplo, ¿no? Y entonces de esa manera nos aseguramos hasta cierto punto, porque nada es seguro en esta vida, de que va a haber informadoras e informadores haciendo su tarea sin la presión de tener que mantener el medio, de tener que vender más, de estar peleando por las audiencias, por la publicidad, etcétera, etcétera. Entra aquí el detalle de, en las audiencias en México sí es muy común ahora que si hablas en contra de AMLO, la mayoría de la gente de derecha te va a aplaudir. Si hablas en contra de él, toda la gente que votamos por Andrés Manuel se va a molestar. E incluso muchos de los youtubers van a agredir y van realmente a tratar de destrozar en sus plataformas todo este tipo de comentarios. Sería en el aspecto, como mencionan ambos, no puedes darle un bisturí a alguien y ya por eso se convierte en médico. Tanto aquí la doctora han sido años y años de estudio para poder llegar pues a trabajar en el Instituto Luis Pasteur. En su caso, Pedro, en tu caso, Pedro, es años y años de experiencia escribiendo, analizando, detallando eh, la situación política y todos los otros asuntos, libros, poesías, novelas y todo lo que te dedicas por años y estudiaste muchas de estas especialidades para poder llevar a cabo esto. O sea, no haces un escrito nada más sin fundamento. En cuanto a los youtubers, yo hace aproximadamente un año que empezaba a hacer esto de los canales, les decía a algunos compañeros que para poder entrar a la mañanera debería de existir algún tipo, pues por lo menos de base periodística para tener por lo menos cierta idea de cómo funcionan las cosas. Lamentablemente, ya no insistí en el tema. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente pensaba que yo estaba creando el canal para atacar al presidente, cuando dije, no, simplemente se trata de evolucionar y generar profesionalismo. Luego, entonces, ¿qué se hace cuando tienes un país
tan dividido para poder crear un balance en cuanto a la información que se va a generar. Porque por más que intentemos, por ejemplo, yo empecé a hacer esto de los videos y me metí a estudiar a Middlesex London University, un curso de 6 meses de cinematografía, nada más para poder saber que tengo que ponerme en un cuadro para tener cierta forma y que después tienes que tener otro para, o sea, es todo un programa de colorimetría, digitalización, edición, o sea, es realmente una estructura para saber cómo funciona incluso todo el equipo. Poder hacer este tipo de cambios no es una cosa que lo agarras nada más al prender el ordenador. El tipo de ordenador, vaya, incluso hasta la forma de formular las preguntas y de expresarse para poder entrevistar a personas como ustedes, se requiera por lo menos un mínimo de conocimiento. ¿Cómo se puede manejar y generar un balance para que la información sea no tan científica? ¿Por qué? Porque si de repente nos metemos en términos, lo decía contigo, Raquel, antes de empezar, si nos ponemos a hablar en términos médicos, como lo estábamos haciendo hace ratito que te estaba hablando de la paciente con un problema de hernias cervicales, que tenía una distorsión distal, en términos médicos, ¿me entiendes? Pero si de repente le digo a las personas, bueno, vamos a hacer una inserción del esternocleidomastoide de manera distal, pues mucha gente va a decir, ¿de qué me está hablando este tipo? Lamentablemente, entre el término científico, pues se mete tanto al estudio un científico que si le pones una cámara enfrente, muchos de ellos incluso corren porque dicen, sácate, a mí eso no me gusta. Entonces, ¿cómo podemos crear un balance? O esto que estamos haciendo ahorita ya es el balance de que youtubers, como ahora yo que estoy haciendo esto del YouTube, invite a gente como ustedes para que puedan mejorar todo este tipo de información y nos puedan ayudar a generar esta información. ¿Qué otra cosa se puede hacer desde el aspecto médico y en el aspecto periodístico? A mí lo que ahorita me viene a la mente es, por ejemplo, desde poniendo como ejemplo lo que estamos viviendo con la pandemia. Y mencionabas también algo, Richard, con respecto a cómo manejar la información, pero al mismo tiempo intentar disminuir este tipo de contras, ¿no? O la división que existe entre los diferentes grupos, los que apoyan, los que están en contra. Yo creo que, tomando como ejemplo lo de la epidemia, nos tenemos que, o sea, hablar con datos, con franqueza y concentrarnos en el tema y no en los emisarios de los diferentes temas. Entonces, el tema importante es hablar de la epidemia en México, de enfocarnos en eso, para ser más objetivos en el tema y dejar de lado los personajes que están participando en la misma, ¿no? Es, digamos, lo que ahorita se me ocurre de la forma en que se podría ir estrechando esa brecha que existe entre los diferentes sectores. A veces es difícil porque incluso en el mismo ámbito, por ejemplo, hay personas que también son científicos, pero que a veces por su ideología o por alguna especie de aberración que tienen con el gobierno, como que dejan de lado su objetividad científica y les gana el otro lado, ¿no? El lado como más emocional y el racional se quedó, pero, pero hay que hacerlo porque es la única manera. Entonces, fomentando la discusión, pero que sea una discusión centrada en eso, ¿no? En datos, en hechos. Bueno, mira, esto por lo que tú abogas existe desde hace mucho, se llama periodismo de divulgación. Y hay espléndidos periodistas especializados en distintas cosas para divulgar física, para divulgar bioquímica, para divulgar medicina, para divulgar ingeniería. Pero no van a las conferencias, ¿verdad? Del doctor Hugo. Ellos no van. No, estos no van. No, mira, es que aquí, tanto en las mañaneras como en las conferencias de López-Gatell, pues se ha generado ahí una fauna muy rara y
Una fauna. No digo fauna en términos despectivos, pero es muy extraño porque, a ver, porque hay al mismo tiempo un abandono de los medios tradicionales y una suerte de agandalle de estos nuevos informadores. Tú decías hace rato, Richard, que, bueno, los youtubers de alguna manera son hijos o hijastros de la televisión, ¿no? Del formato noticiero, del formato foro, y es cierto, pero mira, yo creo que hay una mala apuesta ahí. Un video de YouTube no puede ser un noticiero, no lo puede reemplazar, no lo puede suplir, a menos que agarres el noticiero de la tele y lo incrustes en YouTube. Pero, a ver, esto no puede ser una tarea individual de una persona, ¿eh? Y a mí me parece que ha faltado afinar la modalidad del video de YouTube en el ámbito informativo. Creo que tiene que estar mucho más cerca del artículo de opinión. Pues yo agarro, enciendo mi cámara, hago una serie de reflexiones que tal vez sean brillantes, tal vez sean puras pendejadas, no importa, pero hay una coherencia en el lenguaje, ¿no? Que estoy empleando y estoy hablando a cámara, estoy exponiendo lo que creo y chanchan. Pero si yo quiero tener yo como individuo, que a lo mejor me ayuda mi tía y un primo, esto ya, ¿no? Y quiero tener una jefatura de información, o quiero suplir una jefatura de información, y una redacción, y una postproducción, pues estoy loco, pero yo creo que hay como este afán de los youtubers de darle el golpe de estado a la tele, y pues es un golpe de estado que se lo quiere dar una hormiga a un elefante, no se puede. Entonces, creo que habría que buscar el nicho preciso del youtuber y, caray, dignificarlo y respetarlo y reconocer una limitación del medio. Mira, los medios tienen su dignidad y no hay que ir en contra de ello. Hay artistas muy modernos que quieren a huevo meter papel a mate en plotters digitales. Es una vulgaridad. O sea, el plotter no es para papel a mate, es para otros materiales, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacerle la competencia a un noticiero de la tele siendo youtuber, es un poco ridículo. No estás respetando la dignidad del medio, que la tiene, pero es para otra cosa. Es cuestión de encontrar para qué. Porque si Entonces, no, aquí, por ejemplo, Vicente Serrano de Sin Censura, que es periodista, que ha trabajado en medios de televisión, él ha pasado un noticiero al YouTube, porque tiene todo un equipo de postproducción, tiene gente que está atrás conectando las señales, que está conectando las entrevistas tal cual se hace con una televisión. Tiene todas las bueno, plantillas, tiene todos los recuadros, tiene todos los escalones, por hora, por fecha, no le interesa, él tiene sus espacios que duran tanto tiempo y después los segmentos, es como se conoce en la televisión, y los lanza. Luego entonces podríamos decir que hasta el momento existen los medios noticieros de televisión, existen los youtubers y existe Vicente Serrano, que es un noticiero pasado al YouTube, podríamos decirlo de esa manera. no. Yo creo que Sin Línea es un medio nativo de Internet. Yo lo clasificaría como un medio nativo de Internet, o sea, porque, vamos, es decir, Sin Línea ya no es Vicente Serrano, como tú lo dices, es un equipo, Ya. es un medio por derecho propio, es una No, yo digo estructura. sin censura, sin línea es un, ya, Perdón, sí. sí. Bueno, sin Sí, línea bueno, también es un noticiero ya digital, porque también tienen un equipo gigantesco que se dedica a editar y todo eso. Entonces, realmente, entonces sí estamos viendo el nacimiento de nuevas no, plataformas noticiosas que se están claro. convirtiendo en plataformas de YouTube. Entonces, sí realmente es una evolución, porque esto es realmente nuevo. Ese poder y esa fuerza noticiosa a través del YouTube tiene, seamos honestos, tiene lo que tiene Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Porque No antes de sé eso si, eran simplemente youtubers intentando dar información, pero la fuerza que ha adquirido en estos últimos 2 años, podríamos decir que es uno de los cambios que también Andrés Manuel López Obrador ha logrado. No fue él. Yo creo que fue una necesidad. Habría que preguntarse por qué han tenido ese éxito, por decirlo así. ¿No es parte del mismo nombre Andrés Manuel López Obrador? Les pregunto a ustedes, ¿no es una secuela
el hecho de que existan tantos youtubers en apoyo, ¿qué pasaría en su perspectiva? El día No, de mañana, ¿estos youtubers seguirían teniendo esa misma influencia a pesar de que no estuviese Andrés Manuel? Yo creo que es una pregunta que cualquier youtuber se hace, sobre todo los youtubers que se dedican o nos dedicamos a hacer la información acerca de la cuarta transformación es, ¿y después de Andrés Manuel qué? ¿Cuál va a ser tu contenido? Digo, hay algunos que dicen, bueno, sigo hablando de política, pero ¿a quién vas a soportar, no? Entonces, estamos en un proceso en el cual se está fusionando entre televisión y youtuber. ¿Qué está pasando en su perspectiva profesional? ¿Cómo ves, Raquel? yo la verdad no sé. Yo lo que tengo más o menos claro o en mi percepción es que todo esto nació por una necesidad de las personas a tener información diferente, porque en muchas ocasiones la gente se fue dando cuenta cada vez más cómo era engañada, cómo las noticias o la información era manipulada. Entonces yo creo que todo esto sucedió porque había una necesidad de que alguien o algo les diera otro tipo de información que muchas veces se escondió o se dejó de lado. A lo mejor sí es un fenómeno el obradorismo, ¿no? Que fomentó esto, pero no sé, no veo hacia dónde. Yo creo que esto va a seguir porque la gente, yo creo que está ávida de informarse y no creo que todo se venga abajo después de este sexenio, no creo. Pero a lo mejor va a ir también cambiando el tono, el tipo de temas que se van a tocar. Mira, yo creo que esto empieza. No, esto no tiene que ver con López Obrador. A ver, creo que es como si dijeras en 2006 que la explosión de blogueros era por López Obrador. No. O sea, era un desarrollo tecnológico de la época, de 2006, justo, ¿no? Y surgieron un chingo de blogs López Obradoristas. Pero chingos. Bueno, eso se lo podríamos agradecer a Borolas, ¿no? No, 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 no. No, no, fíjate que, no, a ver, surgieron un montón. Me acuerdo de La Verdad Sea Dicha, del Justo Reclamo, La Nueva República, que luego se hizo radio, Sí. Radio AMLO, El Sendero del Peje, hombre, hubo un montón. Mira, esto surge, ¿por qué surge? Richard, ¿sabes por qué surge? Surge por ese principio que lleva a la gente a meterse en la lente de una cámara. Cuando hay una cámara en la calle, la gente se mete y saluda y manda saludos. Yo quiero que me vean. Es el mismo impulso de un faraón egipcio que se manda a construir una pirámide y es el mismo impulso de alguien que pone con un plumón, aquí estuvo Beto. O sea, queremos proyectarnos. Esto es pues sí, es una pulsión natural, humana. Queremos trascender, queremos que nos vean. Esto es lo primero. O sea, si hay una cámara, va a haber gente que quiera estar enfrente de esa cámara. Y si es diario, o 3 veces al día, o 24 horas, mejor. Y no lo estoy diciendo como crítica, ¿eh? O sea, creo que esto así funciona y así ha funcionado. 1, 2, tenemos un desarrollo tecnológico que permite almacenamiento, distribución, intercambio de video masivo en alta calidad que no teníamos hasta hace unos muy pocos años, si ustedes recuerdan. 3, tenemos una circunstancia de transición mediática forzada por el propio desarrollo tecnológico en el que estamos viendo la obsolescencia de los medios tradicionales. Son manifiestamente obsoletos. Es decir, la señal de la tele abierta, las prensas, las ondas hertzianas, pues esto va de salida, es claro. Y se están inventando nuevas cosas. En ese gran laboratorio, en ese territorio, ojo, estamos como estaba el cine antes de Méliès o en tiempos de Méliès. Es decir, era cine sin cine. O sea, tecnológicamente aquello era cine, pero conceptualmente era teatro filmado. Era una cámara puesta sobre una silla enfrente de la cual pasaban cosas, pero era cine antes de que se inventara el lenguaje cinematográfico. Ojo, pasaron todavía 20 años, por ejemplo, para inventar la narración elíptica.
en la que basta con una toma en la que yo estoy saliendo de mi casa y la siguiente toma estoy entrando a un restaurante para que se entienda que yo transité de mi casa al restaurante. Esto no existía con Méliès. En Internet estamos antes de Méliès. No ha habido un genio, no ha habido genios semióticos, no ha habido genios lingüísticos que nos digan hay que comunicar así, hay que redactar así, hay que diseñar así, hay que editar video de esta manera. No es tele, no es cine, ¿no? Va a tomar su tiempo. Pues estamos en un, ahora sí que también ahora sí que hay una transformación no solamente en México, sino en todo el mundo y en todos los aspectos. Y el confinamiento lo ha promovido también, ¿no? Muchas personas que no utilizaban este tipo de plataformas para comunicarse, lo han empezado a hacer. Bueno, a falta de información. Y en ese aspecto yo podría decir que si algo le tenemos que agradecer a las televisoras es pues ese descuido de información que ha permitido también que mucha gente voltee a ver a muchos de nosotros los que hacemos este contenido en YouTube. Es la realidad. Si yo siempre le digo a mis pacientes, si tú vas con un médico en rehabilitación que te está ayudando, no vas a buscar a otro. Te vas a quedar con el que te está dando un resultado, no tienes necesidad de andar buscando otro que te ayude porque dices, no, este me está haciendo sentir bien. Por más que llegue otro y te diga, oiga, yo también hago eso, le vas a decir, no, sácate, me estoy recuperando, pero fantástico con el que estoy. Pero sin embargo, si tienes pues un médico o un abogado que simplemente te trae a puras largas y nada más nunca ves alguna respuesta, pues vas a tratar de encontrar respuestas por cualquier medio. Ahorita, Claro. pues, eso es incluso esta entrevista ahorita con ustedes 2 es parte de esta transformación, es parte de este aprendizaje, como lo dice aquí Pedro Miguel. Realmente esto es parte de la búsqueda de ese genio, de ese cómo le tenemos que hacer para poder encuadrar, para poder realmente estructurar esto, en el cual podamos traer a este tipo de personas que nos puedan ilustrar y puedan también enseñarle a la audiencia cómo es que se tienen que hacer las cosas o que se pueda prender ese foquito sobre ese súper técnico en tecnología o en cine o en televisión que pueda realmente, am, pues, agrupar, ensamblar todas estas ideas y enseñarnos. Quizás un día de estos a este loco que está aquí se le prende la idea y de repente vengo con una locura en esto del YouTube y podría pasar o podría pasarle a cualquier youtuber a través de escuchar a la doctora Raquel o escuchar aquí a Pedro Miguel, que tiene toda la experiencia del mundo. Yo me la paso invitando siempre a la gente a siempre buscar la unión en lugar del distanciamiento. Y creo que ambos van a estar de acuerdo con esto. El hecho de esta pandemia lo único que nos debe dejar como resultado es o te rompes y te vas en contra de todo el mundo, o te unes a tratar de mejorar como persona. Yo voy a concluir con esto invitando a la gente a que se una, así como lo estamos haciendo, con todo este tipo de personas que nos enseñan y nos ayudan a ser mejores cada día. Voy a dejar que se despida también Raquel y Pedro y les agradezco enormemente por toda esta información que es realmente valiosa para un servidor y yo creo que también para toda la audiencia. Ahí dejen en los comentarios. Bueno, no, pues nada, me dio mucho gusto compartir este momento, este espacio con los dos. Mucho gusto, Pedro Miguel, fue un placer. Y bueno, gracias a ti, Richard, por organizar este encuentro y saludos y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Raquel, Richard, bueno, pues ya hoy hice 2 nuevos amigos, cosa que es un poco milagrosa, vida cuenta de que no he salido de mi casa, ¿no? Esto no deja de ser un poco extraño e indicativo y signo de los tiempos, pero de veras he disfrutado muchísimo esta plática, he disfrutado mucho el escucharlos, el oírlos y el intercambio. Y pues ojalá que siga. Les mando muchos abrazos a ustedes
y a quienes nos vean. Pues así lo escuchó, señora, señor, amiga, amigo. Yo en verdad estoy realmente fascinado. Ojalá pudiera tener más amistades como estas aquí en Bélgica, porque aquí estamos medio solitos, no habemos tantos mexicanos. Y para mí, cultivarme y rodearme de estas bellas personas realmente es ilustrativo. Usted escríbame usted, ¿qué le pareció? ¿Qué piensa de esto? Deberíamos de hacerlo más seguido y no se olvide que es muy importante que usted se suscriba a este canal, que usted deje sus likes y que comparta estos videos si es que quiere unirse a nosotros en este plan de unificar y de crear pues mejores conciencias. Soy su amigo Richard Dalier, el mexicano en Bélgica, y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.